Hola, si eres una persona que está sufriendo y vas a tener contacto con médicos, psiquiatras, con el sistema sanitario, o si ya has tenido contacto con más o menos tacto, o si simplemente quieres comprender mejor lo que estás viviendo, este vídeo es para ti. Si estás sufriendo, es probable que te hayan dado un diagnóstico de trastorno mental, o que lo hayas leído, lo hayas visto en vídeos, lo que sea. Y esto es importante porque cuando tenemos un diagnóstico de trastorno mental, eso va a condicionar nuestra actitud posterior. La nuestra, la de nuestros familiares, la del sistema, la de la sociedad. Así que paremos aquí un momento a reflexionar y a ver cómo nos relacionamos con el diagnóstico. Y por eso hoy te quiero presentar un modelo alternativo al modelo predominante, que es más biologicista, más individualista, que pone mucha carga sobre la persona, es más patologizador. Y este marco, este sistema, se llama el marco de poder, amenaza y significado. Quédate conmigo. Un aviso antes de seguir. Este vídeo no es súper entretenido para relajarte o para reírte un rato. No te voy a dar 3 tips para liberarte de la ansiedad ni nada por el estilo. Para eso tienes otros vídeos en el canal. Cada vídeo tiene su función y la función de este vídeo es ayudarte a tomar conciencia de cómo relacionarnos con la etiqueta diagnóstica, cómo contribuir entre todos a cambiar un poco el concepto que tenemos de la enfermedad mental, del sufrimiento, del malestar emocional. O sea que este vídeo va de eso y creo que es muy interesante, incluso fundamental para los tiempos que estamos viviendo y para tu propia experiencia personal. Dicho esto, mira una cosa. En el DSM-5, que es el manual diagnóstico de los trastornos mentales, hay 216 trastornos descritos. En la primera edición del DSM había 106. No parece muy razonable que en 60 años, que claro que han cambiado mucho las cosas, pero que se hayan multiplicado por 2 los trastornos mentales. Es decir, con cada edición, los trastornos mentales, a pesar de lo que avanza la información, la investigación, el acceso a los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, pues esos trastornos no solo no se reducen, sino que aumentan y se multiplican. Si todavía no formas parte del DSM-5, si no estás descrito como trastorno, tranquilo, que aparecerás en el DSM-6 o en el DSM-12 o en el 14, porque seguirá habiendo más y más ediciones. Porque esa es la tendencia, que al final toda la población, estemos descritos como un trastorno mental con patas. Eso es lo que hay. Estamos en crisis. Llevamos un tiempo observando cómo los sistemas clásicos de diagnóstico y tratamiento posterior tienen un papel demasiado deshumanizado, estigmatizante o estigmatizador, no sé muy bien cómo decirlo, patologizante para la persona y demasiado vinculado a la industria farmacéutica. Es como que la persona que llega a la consulta se la observa como un grupo de síntomas y punto, y no se profundiza más allá. Depende con el profesional con el que des, ¿no? Pero en realidad es como que se reduce a eso, a cuéntame qué síntomas tienes y te doy tu diagnóstico, ¿no? Sin ver más allá, sin entender que ese malestar emocional que está viviendo la persona está dentro de un contexto cultural, social, que esa persona ha podido vivir una historia de abuso, de traumas y que por eso está teniendo esos síntomas. Entonces, el síntoma es algo secundario, no es el foco principal. Bien, de ahí, en la división de psicología clínica de la Sociedad Británica de Psicología, se crea este marco de poder, amenaza y significado, que en realidad no es nada nuevo, sino que reúne y propone una nueva forma de comprender el sufrimiento y clasificarlo y explicárselo a la persona y tratarlo desde ahí. Vamos a ver qué significa esto de poder, amenaza y significado. Este modelo o marco PAS, que no es de persona altamente sensible, recuerda poder, amenaza y significado. Bueno, pues lo primero que hace es reemplazar la pregunta clásica del modelo médico, ¿qué va mal en ti? Cuéntame cuáles son tus síntomas, ¿qué te pasa? Pues eso lo cambia por ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en tu vida para que estés generando estos síntomas?
para que presentes ahora este conflicto o este malestar? ¿Qué te ha pasado? Y desde ahí tira e indaga en los siguientes puntos. Primero, ¿cómo te ha afectado el poder en tu vida? ¿Qué te ha pasado? El poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de algo que, con lo que convivimos desde que nacemos. Empezamos con el poder que ejercen nuestros padres sobre nosotros, positivo y negativo, en la infancia, que es la etapa más vulnerable. Entonces, ¿cómo fue ese apego, ¿no? Está relacionado con la teoría del apego. ¿Qué poder ejercieron tus padres en tus creencias, en tu vida en general, ¿no? Y también el poder social, el poder económico, el poder cultural. Porque el poder va creando, a nivel cultural y de creencias, pues va creando como verdades. Pues por ejemplo, el propio DSM que estamos aquí cuestionando un poco es algo que tiene que ver con el poder, ¿no? Y cómo ha ejercido una influencia sobre nuestras creencias y nuestro propio malestar o cómo comprendemos nuestro malestar. ¿Esto qué hace? Le quita un poco de carga y de culpa a la persona que está sufriendo. O sea, no sufres porque haya algo mal en ti, porque tengas una patología de base y hayas nacido así. No, es porque estás en una sociedad con una serie de creencias, de exigencias, de normas que a veces nos toca cuestionar porque nos pueden hacer mucho daño y nos pueden condicionar. Por ejemplo, el tema de las personas que tienen problemas con la conducta alimentaria y se les da un diagnóstico trastorno de la conducta alimentaria y es como, se pueden sentir súper culpables de que mal lo estoy haciendo. Y es importante ahí tener en cuenta cuál es su contexto social y cultural, qué exigencias hay en cuanto al físico, en cuanto al peso, en cuanto a la imagen. Tener eso en cuenta para que la persona conecte con el daño que eso le ha hecho, desde ahí tome responsabilidad, empiece a cuestionar y a separarse y a crear su propio mapa del mundo, sus nuevas creencias, ¿no? Y salga de las exigencias, pero entender que mucha parte, eso nos influye. O sea, no es como, toma, este es tu trastorno y es tu culpa. No, es que el poder ha ejercido poder sobre tu vida y sobre tu malestar actual. Entonces, esto abre un poco la mirada hacia la sociedad y el daño que nos puede hacer, no solo sobre la persona, ¿no? También el poder, yo que sé, a nivel exigencias laborales, profesionales, de rendimiento, la sociedad del rendimiento, ¿no? La llamamos actualmente. Pues, ¿qué poder eso ejerce sobre mí y cómo me puedo relacionar con eso? Segundo, ¿cómo ese poder te ha estado afectando? ¿Cómo te afectó de pequeño? La relación con tus padres, por ejemplo. Tus padres que a la vez estaban recibiendo esa influencia de poder. O sea, no es ahora culparles. Ellos también estaban en un contexto con unas exigencias. También había poder sobre ellos. Pero bueno, ¿cómo te afectó? ¿Qué tipo de amenazas, poder amenaza, qué tipo de amenazas ha representado en tu vida? ¿Cómo eso ha podido amenazar tu seguridad, tu apego, tu identidad, tu conjunto de creencias? ¿Qué amenazas qué ha tambaleado ahí? Bien. Tercero, esas amenazas, claro, cada uno lo vive de una manera y hay gente que a lo mejor, pues la sobrelleva y no le generan demasiados síntomas y hay gente que le genera mucho daño también por el significado que le está dando. Entonces, la pregunta es, ¿a eso que te pasó, que me estás contando, porque estoy indagando en por qué te pasa lo que te pasa, qué sentido le diste? ¿Qué significó para ti? Y, por último, y muy interesante, como todo, ¿qué tuviste que hacer para sobrevivir? ¿Qué tipo de respuestas a la amenaza has tenido que estar usando? Ahí la persona y también el profesional y también la sociedad poco a poco empieza a comprender que la gente no tiene síntomas así porque sí. La gente tiene síntomas porque son la respuesta que ha encontrado para adaptarse al dolor, para adaptarse al conflicto. Entonces dejamos de ver la sintomatología como cosas raras, como inusuales, como patológicas
y lo vemos como una respuesta lo más adaptativa posible que la persona supo hacer para enfrentarse al dolor, a la adversidad, a la amenaza que estamos hablando. Entonces, en vez de diagnosticar a la persona como alguien que sufre pasivamente un déficit biológico y aparecen síntomas que ponemos una etiqueta, pues empiezan esos síntomas a ser reconocidos como parte de algo más profundo, más humano, más global, ¿no? Entonces, desde aquí, esos síntomas no los presuponemos como patológicos, sino al revés, son incluso sanos, porque son la respuesta, el mecanismo de defensa que la persona ha tenido que desarrollar como buenamente ha podido para sobrevivir o para adaptarse. Y como comprenderás, es una mirada muy distinta. O sea, incluso una persona que está con delirios o con síntomas esos psicóticos se puede entender de otra manera. No es como, ay, pobre que tiene esquizofrenia. No, ¿qué le ha pasado a esta persona? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Por qué ha tenido que desarrollar eso? Bueno, esto de la psicosis es un tema más complejo, pero da igual, vayámonos a los trastornos de ansiedad. Ataques de pánico, no, pues de trastorno de pánico porque tal, y entonces la persona desde ahí saca una serie de conclusiones. Es como, a ver, ¿qué te ha pasado para que hayas acumulado tanta tensión o para que tengas tanto miedo a ser evaluado y tal, que tu cuerpo haya tenido que generar esta reacción? Entonces, es como que despatologiza todo lo que llevamos tanto tiempo patologizando. Y quinto, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué acceso tienes a los recursos de poder? Porque tú también tienes poder, no es solo, ay, soy una víctima y el poder cae sobre mí. No, tú también tienes poder y poder positivo. ¿Qué puedes hacer con esto? ¿Qué recursos sí tienes o podemos seguir desarrollando para que te adaptes mejor a lo que estás viviendo? En definitiva, ¿quién eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Y cómo podemos ayudarte de verdad? No simplemente tapando el síntoma y dándote una medicación para que eso baje y estés más funcional. No, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha pasado? Creo que es una visión mucho más humanista, ¿no?, de comprender el sufrimiento. Si te interesa profundizar en esto, hay un documento que puedes descargar para leerlo a fondo que es apasionante, ¿no? Si te interesa, claro. Y una cosa quiero dejar clara. Esto no va de minimizar el malestar, todo lo contrario, va de legitimarlo y comprender que es muy humano. Y tampoco va de que la gente no tenga derecho a tener sus diagnósticos, que en muchos casos son protectores, pues para pedir una baja laboral, una incapacidad, para que también tener un poco de entendimiento de lo que estoy viviendo. A veces el diagnóstico también alivia, siempre y cuando no nos quedemos ahí en el diagnóstico, como soy este diagnóstico, y este diagnóstico, como siempre digo, es mi destino. No. Eso es un nombre que le estamos dando a un conjunto de síntomas que agrupamos y demás. Es más complejo y más rico y más profundo, ¿no?, que simplemente la etiqueta. Entonces, no se trata de renunciar a tener tu diagnóstico si te interesa en tu vida como un protector del poder que estamos hablando. Seguiremos hablando del tema, sobre todo si veo que os interesa saber más. Y para eso estamos aquí, para intentar poner un poco más conciencia entre todos y tratar de ver que el sufrimiento pues se sufre mucho y que vamos a ser todos más empáticos, más comprensivos, más y estar más informados sobre comprender o tu propia historia o también las de la historia de las personas que te rodean, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Si estás aquí, ya estás contribuyendo a mejorar un poquito la sociedad y este poder que tienen las creencias en cuanto al malestar emocional, ¿no?, y cómo se convierte inmediatamente en trastorno. Y así que gracias. Gracias por estar ahí. Y ya sabes que tienes más en hermanoslacasa.com. Y si ves que este sufrimiento te está sobrepasando, te abruma, necesitas contar con ayuda experta o también con una comunidad de personas que están viviendo lo mismo que tú, que eso es una de las ventajas que tiene un diagnóstico, que te das cuenta de que hay otras personas que también lo tienen y que viven lo mismo que tú. Te quiero contar que tenemos una comunidad que se llama Como en Casa, donde estamos un grupo de personas
Pues compartimos retos de meditación, compartimos experiencias, dificultades, soluciones, muchísima comprensión, muchísimo apoyo, entendimiento y nada de juicio. Estamos todos en lo mismo, los humanitos, y para eso creamos la comunidad como en casa. Así que te invito a que le eches un vistazo, a que veas si quieres ahí contención, apoyo, comprensión y herramientas, como no. Y pues ahí lo tienes en hermanoslacasa.com. Gracias.